Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver la modulación de amplitud. Os recomiendo que reviséis los vídeos donde hablo de los distintos tipos de osciladores en Max, los osciladores normales y los osciladores de baja frecuencia, así como cuando en los vídeos en los que explico un poco las señales bipolares y unipolares, ya que todo ello entrará en juego en este vídeo. Para modificar la amplitud de un sonido, como ya hemos visto al usar envolventes, lo único que tengo que hacer es multiplicar la onda. En el caso de las envolventes será por la señal que genera el objeto line para el envolvente, y en este caso lo que voy a hacer es multiplicar la onda por otra onda de baja frecuencia para que vaya modificando su amplitud de manera continua. De esta forma voy a tener la amplitud de esta onda modulada por la otra que voy a crear. Voy a poner una onda diente de sierra, un phasor, con una frecuencia de 1 para que aparezca una vez por segundo y podamos escucharlo cómo afecta esto al sonido. Además voy a usar el objeto scope para poder visualizar el resultado de la onda. Veréis que aquí puedo ver la onda original, el cycle, aquí puedo ver el phasor y aquí voy a ver el resultado. Como veis, phasor es una señal unipolar, va de 0 a 1, así que al multiplicar esta señal por lo que llega de esta señal, pues la amplitud de esta señal va a ir variando de 0 a 1 de la misma forma que hace phasor. De esta forma vemos cómo aumenta la amplitud, baja de golpe a 0, vuelve a aumentar hasta 1, baja de golpe a 0. Si aumento la frecuencia de phasor, pues lo hará el doble de rápido. Podría hacer esto con otro oscilador de baja frecuencia, por ejemplo, train. Lo único que train, en vez de usar frecuencia, hay que poner el número de milisegundos entre cada pulso. Por ejemplo, si quiero que vaya una vez por segundo, pues sería 1000 milisegundos. Si quiero que vaya 2 veces por segundo, y puedo decir el ancho del pulso, es decir, la relación que hay entre la parte de arriba y la parte que está abajo. Como veis, la parte que está abajo es 0, no va a sonar nada, la parte que está arriba es 1, que es cuando vamos a tener señal. Por defecto, el valor del ancho de pulso es 0,5, que es la mitad, pero yo puedo poner 0,1 y veo que la señal aparece un momento y el resto del rato está en 0, o al revés, si pongo 0,9 está arriba todo el tiempo la señal y baja un momento a 0 para volver a subir. Podría usar también cycle para modular la señal. Lo que ocurre en este caso es que la señal está oscilando 2 veces por segundo, porque la onda cycle, como está preparada como oscilador normal, aunque también me sirva como oscilador a baja frecuencia, ya que siempre va a tener un armónico, no hay que poner ningún filtro anti-alias en esta onda, pero la onda es bipolar, entonces cuando va de 0 a 1, pues va a aumentar la amplitud, pero también cuando va de 0 a -1, también aumenta la amplitud. Con lo que si yo quiero que se mantenga la misma frecuencia de la oscilación que en los otros osciladores, debería escalar cycle.
Para ello, pues voy a usar el objeto scale y le voy a decir que cycle, que normalmente va, bueno, o que está configurado para que vaya entre -1 y 1, vaya entre 0 y 1. De esta forma voy a convertir la señal cycle, que era bipolar, en una señal unipolar. Lo veis aquí, ya está entre 0 y 1 y va modificando con esta misma oscilación el sonido que está apareciendo. Aquí estoy haciendo una modulación de amplitud a baja frecuencia, que sería algo así como una especie de vibrato de amplitud, donde la señal pues incrementa su intensidad y la reduce de forma regular. Podría hacer cosas más complejas, cambiando un poco la frecuencia, por ejemplo, de cycle para que vaya acelerando y decelerando. Por ejemplo, podría usar un line para hacer que la frecuencia de cycle pues varíe. ¿Cómo? Pues voy a hacer que acelere la oscilación. Pues le voy a decir que vaya de 1 hasta, por ejemplo, 5 veces por segundo y que lo haga en 10 segundos. Recordad, este mensaje a line le da el valor inicial que toma el line, que va a ser 1, el valor de destino, que es 5, y en cuánto tiempo. Va a ir de 1 a 5 en 10 segundos, una vez que pulse este mensaje. Y de esta forma, pues puedo incluso, si quiero, generar envolventes de la velocidad a la que varía. Puedo usar también, por ejemplo, el oscilador RAND, que genera una señal que se mueve entre valores aleatorios a la frecuencia que yo le dé. Pues le voy a decir, por ejemplo, que cambie a un nuevo valor cada 5 segundos, es decir, una frecuencia 0,2. Y RAND siempre oscila entre valores entre -1 y 1. Lo voy a conectar aquí a otro oscilador. Entonces, RAND cada 5 segundos va a ir a un nuevo valor y va a estar entre el eje positivo y el negativo. Con lo que voy a querer escalarlo. Si RAND va entre -1 y 1 y quiero que, pues en este caso, oscile entre 1 y 10 hercios el vibrato. Así que vamos a escucharlo. Según baja va a ir ralentizando y cuando suba pues va a ir acelerando. Y así puedo tener pues una especie de vibrato, de viveza en el interior del sonido que se va modificando continuamente. La onda que estoy modificando, voy a volver a poner un cycle normal. Ahora la estoy modificando con frecuencias muy bajas para generar esa especie de oscilaciones y de vibratos. Pero puedo puedo modificar su amplitud a frecuencias más altas. Si la frecuencia es 1, pues escuchamos esta oscilación que hemos visto. Si fuera 10, en este caso ya vemos que son algo más complejo. Ya no solo esta oscilación va acelerando y a medida que subo, pues ocurre algo un poco más complejo. Para ver lo que ocurre, voy a poner un espectroscopio donde podemos ver las frecuencias de los sonidos. Voy a poner una frecuencia más alta, aunque va a ser un poco molesto, para que se vea claramente
qué ocurre cuando estas dos señales se multiplican. Ahora voy a poner la frecuencia de la onda moduladora a 1 hercio, de forma que voy a tener el pico la sinusoide a 5000 hercios, que va a estar incrementando su amplitud y reduciendo la amplitud. Aquí lo veis. Si aumento, pues va a vibrar más rápido, y si aumento mucho más, vemos que lo que ocurre es que la onda, 5000, se divide en dos ondas, en dos sinusoides. La más aguda es la suma de las dos frecuencias, de 5000 más 600 hercios, 605, estas son 5605 hercios. Y la inferior es la resta, 5000 menos 605 hercios, pues 4395 hercios. Son los dos picos que tengo. Esto es lo que produce la modulación de amplitud. En este caso, como estoy multiplicando dos ondas bipolares, dos sinusoides que tienen solo dos armónicos, pues obtengo este resultado. Si en vez de usar una sinusoide uso, por ejemplo, una onda diente de sierra para modular esta onda, ¿vale? Ahora solo estaría aumentando la amplitud y bajando. Si aumento pues lo escuchamos más rápido, y si esto ocurre muy rápido, lo que tenemos no es dos picos que se separan, es todo el espectro de la diente de sierra que se suma a esta frecuencia, y todo el espectro de la diente de sierra, voy a poner aquí, este es el espectro de la diente de sierra, entonces todos estos picos se van a descomponer en dos. Uno, que este se va a descomponer en este más esta frecuencia, y en este menos esta frecuencia, que es este más la frecuencia, este menos la frecuencia. El segundo pico igual, ese más la frecuencia, ese menos la frecuencia. El tercer pico, pues es el tercer pico más la frecuencia del cycle, el tercer pico menos la frecuencia del cycle, etcétera. Por eso tengo estos dos que parece que están en espejo. Y además, en este caso, pues va a haber problemas de aliasing. Cuando hago un glissando, pues voy a escuchar que hay armónicos que que deberían estar subiendo y se van a reflejar y van a ir bajando hacia el grave. Puede ser algo que me interese, me guste o no. Pero de esta forma, pues puedo tener timbres mucho más complejos. Puedo poner un teclado y convertir las notas en frecuencia. El resultado, pues, es un poco más complejo de lo que esperábamos. No suena un sintetizador como esperaríamos, sino algo un poco más complejo, pero puede ser algo que nos interese mucho. Puedo tener este sonido, este timbre o este otro. Incluso si quiero algo mucho más ruidoso, pues puedo multiplicar dos osciladores con espectros mucho más complejos. Por ejemplo, dos ondas dientes de sierra, una onda triangular y una onda diente de sierra. Y empieza a sonar algo bastante más ruidoso. Todo esto lo podríamos combinar con envolventes, con otro tipo de elementos que ya hemos visto. Y esto sería un poco cómo se produce la modulación de amplitud. Ahora he mezclado, sin tener muy en cuenta, ondas unipolares y ondas bipolares, pero estaría bien que viéramos un segundo la diferencia. Voy a poner dos ondas sinusoidales para simplificar mucho qué es lo que está ocurriendo en este caso.
Entonces, en el caso de dos ondas bipolares, como es aquí, que son dos sinusoides, lo que tengo es dos picos. La frecuencia original se separa en la suma y la diferencia de esos dos picos. Pero si una de las ondas es unipolar, pues voy a cambiar esta onda que está yendo entre -1 y 1 para que vaya entre 0 y 1. En este caso, el resultado... espera, no lo he cambiado bien. En este caso son tres picos, ¿vale? Que es la frecuencia central de esta onda que era la unipolar y la suma y la diferencia, el pico que es la suma de las dos frecuencias y el pico que es la diferencia de las dos frecuencias. Eso es porque esta señal, que era bipolar, que va entre la parte positiva y la negativa, la he convertido en unipolar y solo oscila entre 0 y 1. ¿Vale? Aquí no se ve porque va muy rápido, pero está oscilando entre 0 y 1 y provoca que ocurra esto. Antes, cuando he usado, por ejemplo, bueno, he usado ondas todas que eran bipolares, pero podría usar phasor, que es unipolar, y como ya sé que va a haber problemas de aliasing, utilice SAW, que es el oscilador para pues, altas frecuencias que evita aliasing. Tanto si uso SAW como si uso phasor va a haber problemas de aliasing. En este caso, pues lo voy a usar directamente y voy a tener casos mucho más complejos. Veis que hay armónicos que se mueven a la derecha y otros hacia la izquierda, y eso es por el aliasing, porque al llegar los armónicos aquí al límite izquierdo, en vez de seguir bajando, pues se ven reflejados hacia la derecha y se reflejan como armónicos que escuchamos más agudos. Y lo mismo, los armónicos que vendrían y estarían aquí más hacia el agudo se ven reflejados a la mitad de la frecuencia de muestreo. Si estoy trabajando a 44.100, pues a 22.050 se reflejan y empiezan a aparecer hacia el grave. Y esto me da pues otras muchas posibilidades de síntesis simplemente con los osciladores que ya habíamos visto, combinándolos entre ellos, usando las opciones bipolares o unipolares, puedo tener los distintos resultados tímbricos que me interesen.